Bien, entonces, retomando nuevamente lo que veníamos trabajando, colocamos un nuevo ejemplo que fue el que se les mandó a cada uno de ustedes, que se mandó al grupo de WhatsApp. ¿Sí? La intención era que ustedes analizaran la información que nos están dando ahí. Bien, ¿qué nos decían ahí? Nos dicen que hagamos la comparación de un conjunto que se genera a partir de operaciones entre conjuntos. Es decir, quieren que nosotros hagamos un análisis con relación entre que A pertenece, perdón, A diferencia B, que nosotros sabemos que son los X que pertenecen a A y no pertenecen a B. Tenemos que demostrar que eso es igual a los A que diferentes a la intersección de estos dos. Es decir, a los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a la intersección de A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicieron ustedes este análisis? Quiero saber a ver qué entendieron, cómo lo hicieron o qué. Pues digamos, aquí la ecuación nos da la proposición. La proposición la primera izquierda y derecha, y por izquierda tenemos que la proposición siempre la diferencia, y acá por la derecha la es abocada. O sea, lo que tú hiciste fue primero demostrar que de esto llegamos a esto y luego que de esto llegamos a esto. Algo así, pero por caminos distintos, la derecha sobre la derecha y la izquierda. Sí, o sea, Sí, pues realmente eso fue lo que más o menos entendí, ¿sí? ¿Y cómo hiciste esa demostración? pues digamos, primero utilicé que hay diferencia simétrica con B. Espera, voy a copiar lo que tú me dices. A diferencia simétrica de No, B, no, simétrica, no, diferencia. A diferencia de B, Es igual a los x tales que x pertenece a los X tales que X pertenece a A, intersectado, intersectado, o sea, y ojo, que porque cuando yo ya escribo, ya lo escribo de esta forma, no lo puedo escribir con simbología de conjuntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo cuando coloqué allá, cuando utilizo los X que pertenecen a y o los X que pertenecen dependiendo? O sea, ya estoy utilizando conectores lógicos. ¿Sí? Entonces no puedo mezclar el conector lógico si le estoy hablando ya de elementos con relación a la unión, porque recuerda que yo no podía usar una agrupación de decir que este elemento era igual o es su conjunto. ¿Se acuerdan que yo les escribí que era erróneo escribir que un elemento es subconjunto de un conjunto? Porque un elemento hace parte, pertenece, más no es subconjunto. Lo mismo pasa acá. El elemento de X pertenece a unido, pues es que estamos hablando de un elemento y no puede estar unido porque es un elemento como tal. Si habláramos de conjuntos, efectivamente sí podemos utilizar ese tipo de operaciones. ¿Sí? Conjunto A unido con conjunto B, intersectado con conjunto B, en fin. Pero cuando ya hablo de un elemento, tengo que utilizar los conectores lógicos que ya conocemos. ¿Cuáles eran? Conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Ojo porque está muy relacionado acá. Si yo miro, por ejemplo, el condicional, donde analizo yo acá la contenencia, por ejemplo, A contenido en B, ¿sí? Son los elementos que están en A y también están en B, ¿cierto? Pero los elementos que están en B están en A. Cuando yo coloco, no necesariamente, a no ser que el conjunto sea igual, ¿sí? Que sean iguales los conjuntos. Entonces, este condicional, perdón, este contenido yo lo asocio con un conector lógico que es el condicional. Cuando yo tengo la igualdad que es contenido entre ambos conjuntos, yo ya utilizo qué conector lógico. Porque si se cumple de este lado, también se tiene que cumplir lo del otro, ¿cierto? Que si se cumple de aquí para allá, también se cumple de allá para acá. O sea, el bicondicional. ¿Sí ven? Entonces, mire cómo más adelante vamos a relacionar esto para empezar a hacer las demostraciones. ¿Listo? Ahora, nuestro compañero nos dice los X tales que pertenecen a A y los X que no pertenecen a B. Me imagino que vas a decir, ¿sí? Listo. Bien, él parte de acá y quiere llegar a qué? A esta parte. ¿Sí?
Tengan en cuenta que para yo demostrar la igualdad tengo que demostrar tanto que la parte izquierda es igual a la derecha y viceversa, de la derecha es igual a la izquierda. Va a sonar redundante, pero ¿qué significa eso? Que yo desde el lado izquierdo puedo llegar a la parte derecha y que de la parte derecha puedo yo llegar a la parte izquierda. Realmente eso es lo que significa. Por eso en el libro denotan la contenencia de los dos. ¿Sí? Porque yo ya había explicado que había dos formas de decir que los conjuntos eran iguales. Uno con elementos y otro con contenencia. ¿Sí? Que con elementos, como decíamos, pues si A es igual a B, entonces para todo, sí, solo sí, para todo X que pertenece a A y pertenece a B. Se tiene que cumplir las dos para que sean iguales. Con la contenencia habíamos dicho que era A contenido en B y B contenido en A, que es lo que nos están haciendo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer eso? Eso es lo que significa lo que dice nuestro compañero. Vamos a demostrar primero que de acá, o sea, de acá voy a llegar acá, o sea, esta primera parte, y luego de acá voy a llegar acá. Si yo soy capaz de hacer eso, quiere decir que la igualdad sí se cumple. Bien, entonces, partimos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. X pertenece a A y X que no pertenece a B. ¿Qué más podemos hacer ahí? Estamos en el otro lado, pero como tú quedas igual. Hablo un poquito más duro, dijo que es que los audífonos no me van a escuchar. Colocamos en el otro lado igual y pues demostramos la parte derecha. Entonces, Pero espera, ¿arrancamos con la parte izquierda o con la parte derecha? por la parte derecha. Bueno, vas a arrancar, entonces te voy a colocar la parte derecha. Dice A, diferente, abro paréntesis para que se entienda efectivamente un intersectado con B. Esto sería igual a los X tales que X pertenece a A, ¿cierto? Y pueden usar el conector lógico o lo pueden usar de esta manera, ¿sí? El I. Pero pues nosotros ya usualmente sabemos que manejamos la conjunción. Entonces, X que pertenece a A y X que no pertenece a quién. Abro paréntesis. ¿Sí? ¿No pertenece a quién? A los X que pertenecen a A y los X que no pertenecen, perdón, que pertenecen a B. Miren cómo transcribí este lenguaje de conjuntos a conectores lógicos. ¿Sí? Realmente eso es lo que me está diciendo la parte derecha. Un X tal es que, bueno, entonces al inicio yo utilizo todo. Un X tal es que cumpla esa condición. ¿Sí? Entonces lo coloco en corchetes para expresar que realmente estoy hablando del mismo X para todos. Listo, ya teniendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? Distributiva con respecto a la no existencia en la parte derecha. En el X que no pertenece a ese, ¿cómo quedaría entonces esa parte distributiva? Entonces tendríamos X que pertenece a y X que no pertenece a X que pertenece a, pero entonces pues, sería sin que no. No, Ahí dice inverso y se queda en no. Todo se mantiene. Y entonces sería X que no pertenece a B con X que pertenece. bueno, si yo tengo que el X no pertenece a eso, sería como una negación. ¿Qué pasa con la negación efectivamente de una disyunción, de una conjunción, perdón? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Así, ¿no? Porque ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Que teníamos la negación de una conjunción, la negación de una disyunción, la negación de un condicional. ¿Qué ocurría con eso? No, no, no hasta allá. Se cambiaba a una disyunción y ¿qué pasaba? Bueno, tenemos como la ley de Morgan, entonces, para que más o menos entiendan. Entonces, ¿qué haría la negación de, sería los X que no pertenecen a A o los X que no pertenecen a B?
¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos cuadrar esta parte? Ay, perdón, pero si es algo, si lo vimos por acá, es que no me acuerdo dónde fue que lo vimos. Creo que es este. Mírenlo. ¿Sí se acuerdan de ese? Entonces sería lo mismo que tener esta parte. Entonces, más o menos, ¿cómo nos quedaría eso supuestamente? Quedaría X que no pertenece a A o los X que no pertenecen a B. ¿Cierto? Unido efectivamente con los X que pertenecen a A. ¿Sí? Ahora, ¿esto sería igual a quién? Sería los X que pertenecen a A y los X que no pertenecen a A o los X que pertenecen a A y los X que no pertenecen a B. ¿Cierto? Ojo porque acá estoy hablando para todo X tal que, ¿no? Igual esto más adelante se quita para poder trabajar mejor. Recuerden que estamos arrancando de la parte izquierda hacia la parte, perdón, derecha hacia la parte izquierda. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos acá, ¿esto sería qué? Esto es una contradicción, ¿sí o no? Porque yo no puedo tener un elemento que pertenezca y no pertenezca al mismo tiempo. Por consiguiente, eso es una contradicción. Ahora, recuerden que cuando yo tengo la disyunción, o se cumple un lado o se cumple el otro. En este caso ya sabemos que esto qué, no se cumple. Por consiguiente, ¿qué sí se cumple? Ah, ok, entonces tenemos que los X que pertenecen a quién? A X que pertenece a A y los X que pertenecen, no pertenecen a B. ¿Cierto? Y si yo tengo esto escrito, si yo tengo esto escrito, ¿qué significa esto en operaciones de conjuntos o en la teoría de conjuntos? ¿Qué son los X que pertenecen a A y X que no pertenecen a B? Ah, ahí encontramos la diferencia entre los conjuntos. Ah, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a quién? A que A diferente de B. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Que llegamos de A diferencia entre A intersección B, llegamos a A diferencia B. O sea, realmente, ¿cuál fue la que hicimos? Esta. Esta fue lo que hicimos.
Demostramos realmente que ¿quién? Que A diferencia la intersección entre A y B es subconjunto de A diferencia B. Entonces es que si le das valores, quedaría algo, una demostración muy ambigua, porque tenemos que hablar para todos los elementos. Exactamente. Pero es que ahí te tocaría entonces elemento por elemento, elemento por elemento. En cambio, uno habla en general de para todos los X, habla ya de cualquier elemento. ¿Ah? Más duro, pa. ¿Y si les estaba dando? Pero entonces sería algo así como estoy haciendo. Listo, sí, no hay lío. Ahora, nos hace falta, ya demostramos de la parte derecha a la parte ¿qué? Izquierda. Ahora vamos a ver de la parte izquierda a la parte derecha. O sea, que voy a partir ahora que A diferencia simétrica, perdón, diferencia B es subconjunto de A diferencia entre quién? Entre A intersección B. ¿Sí? Entonces, ahora sí arrancamos que A diferencia B es igual a quién? Es igual a un X tal que los X que pertenecen a A y los X que no pertenecen a B. ¿Cómo harían ustedes para llegar hacia el otro lado? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer entonces ahí? Mire más o menos cómo hicimos el anterior. Mire cómo veníamos. Arranqué yo de acá, ¿cierto? Aplicamos las propiedades que conocemos, que como teníamos la negación de esto, pues efectivamente eso lo puedo invertir y me quedaba de esta manera. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Yo necesito llegar entonces a qué? A esto. Lo copiamos y lo pego allá porque esto es lo que realmente necesito. A esto es lo que yo tengo que llegar. Esto es lo que tengo que encontrar. Entonces analicemos qué tenemos. Ya tenemos la primera parte. Solo nos hace falta que complementar lo siguiente. ¿Cómo podemos complementar eso? Recuerden que en este caso tendría yo, por decirlo así, dos afirmaciones o dos premisas. Tengo que X pertenece a A y tengo que X no pertenece a B. Recuerden que hicimos una cuando estuvimos viendo el cálculo proposicional y vimos como unas reglas de inferencia. ¿Qué reglas de inferencia puedo aplicar ahí de tal forma que me permita construir esto? ¿Sí? Partiendo de que esto es la negación, o sea, esto sería X que no pertenecen a A o los X que no pertenecen a B. O sea, yo ya tendría esto
¿cómo sacaría esta parte? O sea, ¿cómo podría unificar esos dos? Había una forma de unir dos premisas con ¿con un qué? Con una disyunción. Yo me acuerdo que nosotros podíamos generar una adición, pero era con la conjunción, ¿cierto? Que agregábamos cualquier premisa, no importa si fuera verdadera o falsa, la podríamos agregar. Que eso lo vimos nosotros en las reglas de inferencia. ¿Se recuerdan? Voy a mirar a ver si tengo acá el libro abierto. No, no lo tengo. Pero yo busco el libro. ¿Qué podríamos usar? ¿Cuál? ¿Me recuerdan cuál es la simplificación disyuntiva? A ver, ¿cómo cuadrarían entonces? ¿Qué nos decía la ley de la adición? Ya me encontré, era la ley de la adición. La otra es la ley de la adjunción, pero para eso necesito tener las dos premisas. Pero en la ley de la adición me permitía agregar dos premisas, unir dos premisas, así solo tuviéramos una. Recuerden esa, yo creo, ¿dónde está el parcial? Yo no les di eso en el parcial, sí, mírelas, mírelas. Esta es la que nos sirve, véala. ¿Cierto? Entonces yo puedo agregar otra premisa, ¿sí o no? No importa si es verdadera o falsa, ¿por qué? Porque es una disyunción. Recuerda que en la disyunción una de las dos tiene que ser verdadera. Si yo ya tengo una de las premisas que es verdadera, no me interesa si la otra es falsa o es verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Entonces, ¿cuál es la que necesito o la que me hace falta? ¿Cierto? Esa es la que me hace falta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo coger que esto es igual a los X tales que X pertenecen a A y X no pertenecen a B, o los X que no pertenecen a A, ¿cierto? Eso lo puedo hacer, ¿por qué? Porque yo conozco una regla de diferencia, y estamos usando reglas de inferencia, ¿cierto? Porque yo acá estoy utilizando conectores lógicos. Por consiguiente, eso yo lo puedo hacer por ley de la adición. ¿Sí, no? Yo puedo agregar esta premisa. Ah, sí. Es que tengan en cuenta que como yo tengo el i, yo al generar la simplificación, yo puedo coger cualquiera de las dos premisas y a esa es la que le uno. Entonces, por eso no hay ningún lío. O sea, ¿qué hago yo? Pues yo cojo esta parte, que es la que me sirve, y la adhiero. Eso lo hago con el i. Porque si yo tengo un o, yo no puedo coger una premisa a un lado y unirle otra. ¿Cierto? Eso yo no lo puedo hacer. Yo lo hago porque en este caso tengo una
conjunción. Y yo puedo simplificar esa conjunción y agregarle premisas a lo que me quedó. Que en este caso le aplicaría, por decirlo así, simplificación de, me quedaría X no pertenece a B. Y a esto le agrego la adición que fue el O, X no pertenece a A. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que esto es igual a ¿quién? ¿A quién? ¿Qué estamos aplicando ahí? ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba eso? No, señor. ¿No recuerdan? Ya se los hago recordar. Me va a tocar volverles a hacer como un parcial de eso. No, ese no era. ¿Dónde está el parcial? Listo. A ver, ¿dónde está? Ley de decir no, ley de conmutativa, ley de función, no, ley de adición, ley de... No, ¿dónde está la ley de Morgan? Negar cada miembro de la conjunción o disyunción. Dice cambiar el I por el o el o por el I. Negar cada miembro de la conjunción o disyunción. Negar la forma completa. Esta es la ley de Morgan. Ah, pues le estoy preguntando que qué ley es y no me dicen nada. Ah, pero tienen que hablar duro porque no es que tengo audífonos. Lo siento, hijo. Bueno, entonces ya no les hago parcial. Listo, entonces efectivamente se aplicó ¿qué? La ley de Morgan. Bien. Ahora, como ya tenemos la ley de Morgan y ya tenemos realmente lo que necesitamos, ahora sí lo puedo escribir en lenguaje de ¿qué? De conjuntos, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Si los X que pertenecen a A y no pertenecen a eso, pues yo ya sé que estoy hablando de quién, de una diferencia, ¿sí? ¿Diferencia de quién? ¿Qué me estás diciendo? X pertenece a B y X pertenece a A. O sea, eso es una intersección. Recuerda que la intersección tiene que cumplir en ambos lados. El elemento tiene que estar en los dos conjuntos. A intersectado B. ¿Por qué lo voy a colocar así de una vez? Recuerde que yo puedo acomodar esto, no importa cómo puedo integrar las premisas. Si yo tengo X pertenece a B y X pertenece a A, es lo mismo que tener X pertenece a A y X pertenece a B. Lo mismo pasa con la conjunción. ¿Se acuerdan que vimos una premisa, una regla de diferencia que los volteaba? ¿Que no importaba? Bien. Entonces, ojo, con esto ya sabemos que qué. ¿Sí ven? Entonces, mire cómo lo hicimos de forma biyectiva. De allá para acá y de aquí para allá. Chicos, y se supone que eso es lo que dice en el libro, ¿no? O sea, eso fue lo que yo les mandé a ustedes ese paso. Ahí dice esto. Sino que se me hace que es como que se enredan un poco para explicar esa vaina. Pero realmente, ¿qué es? Es esto. Señor. Sí, no, es mientras le cogen el tiro y empiezan a relacionar, le cogen el tiro y empiezan a relacionar los conectores lógicos. Por eso ahorita más adelante, después de que veamos el conjunto de Venn, más adelante voy a mostrarles qué relación hay entre cada uno de los casos de los conectores lógicos y las operaciones de conjuntos. Es decir, la relación que hay entre, ya demostré el I con relación a la intersección, ya demostré el O, la disyunción, ya la demostré con relación a quién, a la unión, y hacemos las demostraciones efectivamente lo que les estoy diciendo del condicional que viene o está relacionado con la contenencia
el bicondicional con la igualdad, o sea, con la doble contenencia, y nos haría falta la negación, que es el A, es el que nos hace falta, complemento. ¿Qué entendemos por negación de algo en el conector lógico? Pues es negar lo que estábamos diciendo, ¿sí? En conjuntos se llama complemento, o sea, los elementos que no están en el conjunto. Bien, entonces para eso tengan en cuenta que cuando yo empecé a hablar de conjuntos, yo empecé a hablar de que nos referíamos siempre a los n's que pertenecen a un conjunto que yo les dije que me gustaba representar de una vez el conjunto que universal, decir con qué conjunto estoy trabajando. ¿Se acuerdan que yo les decía naturales, los n que pertenece a los naturales, los n que pertenece a los racionales, a los enteros, a los reales? Hicimos un ejemplo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando yo expreso eso, cuando yo digo los n que pertenece a, yo de una estoy haciendo ¿qué? Estoy denotando el conjunto, ¿cuál? El conjunto universal. Entonces, para ver el complemento, yo tengo que tener claro el conjunto universal. ¿Por qué? Porque el complemento son los elementos que no se encuentran en quién, en el conjunto. Por ejemplo, en A. Si yo estoy hablando en los n que pertenecen a los naturales, ¿sí? Y los n son dígitos, ¿sí? O sea, no, así no, perdón. Los n que pertenece a los naturales, tales que el conjunto A sea los dígitos, ¿sí? De 0 a 9. ¿Cuál sería el complemento entonces de ese A? Si estoy hablando del conjunto universal que sea, perdón, que te estoy dando la espalda, que sea el conjunto natural. ¿Cuáles serían los elementos que no están en ese A? De 10 en adelante. ¿Se ven? Entonces, cuando yo hablo de complemento de un conjunto, estoy hablando de todo el conjunto universal que no está contenido en ese elemento A. Porque nosotros sabemos de forma lógica que todo elemento del conjunto universal es un subconjunto del conjunto universal. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de A es subconjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los dígitos. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que no están en los dígitos? Pues los que están en todo el conjunto universal. Entonces, eso está relacionado con el complemento y se escribe con el conjunto y como una apóstrofe o una C en la parte de arriba. Entonces se denota de esta manera. A complemento de C. ¿Sí? Entonces, siempre debemos tener claro el conjunto universal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que A es subconjunto del conjunto U, del conjunto universal. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que A es subconjunto del conjunto universal, pues efectivamente yo puedo conocer que el conjunto universal es igual. Eso yo ya lo denoto. Ya sea los naturales, ¿sí? O ya sea los enteros, los racionales, los irracionales o todos los reales. ¿Sí? Yo soy el que coloco la limitación de ese conjunto universal. Por eso siempre que hablamos de un conjunto decimos los n tales que pertenecen a cuál conjunto, porque es el que me está diciendo qué elementos puedo tomar de ese conjunto. Y eso ya lo habíamos hecho en casos anteriores. ¿Se acuerdan cuando yo le estaba diciendo que si el conjunto era vacío o no era vacío, si colocábamos un intervalo y cambiábamos el conjunto? Que cogimos el intervalo entre 1 y 2 y que habían tantos elementos, si era cerrado o era abierto, dependiendo si colocaba el símbolo mayor o menor que, ¿sí? Y cuando cambiamos el conjunto, pues efectivamente los elementos cambiaban, que cuando ya cogí los racionales ya me daban infinitos elementos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿listo? ¿Por qué? Porque esta contenencia, perdón, este complemento, cuando yo hablo de los A complementos, estoy refiriendo a quiénes, al conjunto universal, o sea, que está, un X que está en el conjunto universal, pero no está en dónde. En A, en el conjunto. Entonces, cuando yo hablo de complemento, me estoy refiriendo a quiénes. A los X que pertenece al conjunto universal y los X que no pertenecen a A. Entonces, con esto digo que son todos los elementos que están
fuera de A. ¿Listo? Ejemplo. Vamos a mirar uno de los acá. Este que sea A. ¿Sí? Entonces, voy a decir acá que los n pertenecen a los naturales. ¿Quién sería entonces U? Los naturales. Ese sería nuestro conjunto universal. Entonces, si yo tengo el complemento, si yo quiero el complemento de A, pues sería ¿quiénes? Esto sería igual a ¿quién? A los X que pertenecen al conjunto universal y los X que no pertenecen a A. ¿Cuáles serían entonces esos elementos? Desde 6 en adelante, ¿cierto? Pero como yo no puedo, entonces lo vamos a nombrar en forma de extensión y luego lo nombramos de forma de comprensión. Entonces por extensión sería 6, 7, 8, 9, 10, puntos suspensivos hasta infinito. Y por comprensión sería ¿cuál? Los n que pertenece a los naturales, tales que cumplen ¿qué? N mayor que 5, lo puedo poner así, ¿cierto? O también lo puedo poner mayor e igual a 6. Entonces, mire cómo hay dos formas de colocarlo. Entonces, esto sería ¿quién? A complemento. Que es lo mismo, que es igual a tener A diferencia, perdón, conjunto universal diferencia A. ¿Sí? Recuerde que son los X que pertenecen al conjunto universal y los X que no pertenecen a A. O sea, todo lo que está fuera de A. Usualmente esto lo podemos llamar como universal diferencia A o también se puede notar como natural. Si yo lo nombro como universal diferencia de A, efectivamente tengo que decir que o limitar quién es universal. Tengo que decir que es natural, que es real, que es entero. Entonces, eso lo tengo que denotar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Ejemplo que íbamos.
ejemplo 5, ejemplo 6. Dice, supongamos que nuestro universo son los números naturales y sea el conjunto de los números pares. Es decir, A es igual al conjunto 2n tales que n pertenece a los naturales. O sea, un conjunto infinito, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos suspensivos. Y efectivamente ya dijimos que U es el conjunto natural. El universal es el conjunto natural. ¿Sí? Entonces tenemos que A complemento sería el conjunto numérico de los impares. ¿Cierto? ¿Por qué? Recordemos que A complemento viene siendo el conjunto con la diferencia, en este caso de A. Es decir, los n que pertenecen a los naturales, tales que cumplan los 2n más 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Quiere decir que A complemento viene siendo ¿qué? Pues eso mismo. Esto es lo mismo que decir que esto es A complemento. ¿Cierto? Porque ya dijimos que es igual a la diferencia entre el conjunto. Entonces, A complemento es igual a todos los n que pertenecen a los naturales, pero que cumplan 2n más 1. O sea, serían todos los números impares. ¿Cierto? Porque A es par y los elementos que no están en A son los impares. Ahora, ¿qué ocurre si cambiamos ese conjunto? No el conjunto de A, sino cambiamos el universal. Entonces, ahora más bien, el conjunto universal va a ser igual a los enteros. ¿Cambiaría en algo el complemento de A? Complemento de A viene siendo entonces ¿quién en este caso? ¿Cambia o no cambia? Listo, bien, si cambia. ¿Cambia por quién o qué? Los negativos si quieres. Entonces ya sabemos que sería este conjunto más quiénes. ¿Nos hace falta quiénes? Los enteros negativos. O sea, para n que pertenece a quién. ¿A quién, Luis? A los enteros tales que n sea menor que 0 o n sea menor o igual que menos 1. ¿Y qué operación de conjuntos debo colocarle a esto para que se cumpla el A complemento? ¿Cuál? La unión. Porque es ese conjunto unido con el que nos hacía falta. ¿Sí o no? ¿Listo? Bien.
Diagrama de Venn. ¿Alguien recuerda los diagramas de Venn? Los circulitos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer los diagramas de Venn para A unido B. Vamos a hacer los diagramas es que si nos cabe ahí. No, pues vámonos todos para el otro lado. Entonces vamos a hacer la unión, vamos a hacer la intersección, la diferencia y diferencia simétrica por el momento. Nos haría falta hacer A complemento, nos haría falta hacer A complemento, ¿cuál más? A subconjunto de B, subconjunto de C. Vamos a hacer A unido con, intersectado con B complemento. Ya va a acabar. A ver cómo nos quedaría ahí. Bien, vamos a recordar estas definiciones. Entonces, en este caso serían los X que pertenecen a A o los X que pertenecen a B. Siendo este el conjunto universal, ¿cómo serían esos dos conjuntos? Si yo tengo los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B, ¿cuál sería o cómo sombrearía yo ese conjunto? Teniendo en cuenta que este efectivamente es A y este sería B. Entonces sería todo, ¿cierto? Listo. Siguiente. En este serían los X que pertenecen a A y los X que pertenecen a B. No lo voy a copiar para que gane, profe, pero que a usted le queda fácil porque los copia.
Entonces tenemos conjunto universal, conjunto A, conjunto B. ¿Se imagina yo haciendo todos estos cositos en el tablero? Algún día. Listo, acá ya nos están diciendo que tiene que estar en A y en B. O sea, sería... Uy, 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 uy. Ey, 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 ey. Controlemos la rumba. Güey, madre chinos. Pero poquito. Y monitor, el degenerado ese. Bien. Seguimos con A diferencia B. Cuando decimos que A diferencia de B, ya estamos diciendo que son los X que pertenecen a A y los X que no pertenecen a B. Yo aquí tengo profesores, ¿cierto? O sea, ya que están ejerciendo, ¿o no? Sí, yo había escuchado que había... Uy, 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 ¿qué es eso? Están asustados allá en la casa, pero ¿cómo así? Si usted sale a las 9, ¿qué hace todavía en el salón? ¿Sí? O sea, dice. Bueno, este es A y este es B. Entonces dicen los X que están en A y no están en B. No, A no. Ah, es que como dice que solo sería A. Listo. Ahí está. Unido, perdón, unido no. Diferencia simétrica. ¿Cómo nos quedaría este? Acá que habíamos dicho que eran los X que qué. Recuerden que eran los elementos que pertenecían a A, no en la intersección, sino sería la, bueno, no intersección, llamémoslo, estamos trabajando con lenguaje, en este caso con conectores lógicos. Entonces, esta diferencia sería como decir quién. ¿Cómo? Ojo porque si utilizo el O, no, no me sirve. No me sirve porque quedaría entonces todo. Recuerden que estos eran los X que estaban en A y no están en B, o entonces eran los X que están en A y los X que no están en B. Voy a colocarle paréntesis. O los X que están en B y los X que no están en A. Esto es lo que indica eso. Por eso decíamos que eran los X. Ya, ahora sí. Por eso decíamos que eran los X que estaban en A pero no estaban en B y los X que estaban en B y no estaban en
en A. Entonces, ¿cómo sería? Mira que por acá lo teníamos, ¿no? ¿No lo hicimos por acá? Mira, yo no lo, sí, yo lo había colocado por acá. ¿Qué dice mi profe? Andresito. Ya casi va a salir. Sí, ya casi va a salir. Estoy acá en el A. En 10 minuticos salgo. Ya en 10 minuticos. Nos vemos ahí. ¿En cuánto? ¿Dónde estás? ¿Ya estás, acabas de salir o estás acá afuera del A? Oye, que yo estoy haciendo el video que hablándote por teléfono. Bien, entonces, mire cómo lo habíamos denotado, ¿sí ven? Que son los X que están en A y X que no están en B, o los X que están en B y no están en A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería ese? Serían los X que no están en B y están en A, o los que están en B y no están en A. Por eso es diferente al primero que tenemos, mire. La contenencia, perdón, el complemento. ¿Cómo sería el complemento? Recuerden que el complemento eran ¿quiénes? Los X que pertenecían al conjunto universal, ¿cierto? Y los X que no pertenecen a A. Entonces este es el conjunto universal, acá tenemos los conjuntos. Entonces este es A, este es B. Entonces, ¿qué tacharíamos ahí? Todo, excepto A. Ese sería el complemento de A. ¿Sí ven? Todo menos A. Bueno, ahí realmente B me sobra, pero pues como estamos manejando dos conjuntos, pues por eso lo coloqué. Siguiente. ¿Qué nos están diciendo ahí? Los X que pertenecen a A y los X que pertenecen al conjunto universal y los X que no pertenecen a B. ¿Cómo nos quedaría esto? A y B. ¿Cómo quedaría este? ¿Todo menos qué? No. No, porque mire, son los X que están en A y los X que están en universo y no están en B. Recuerde que en este caso los B
O sea, el B complemento sería todo esto sin B, todo. Pero estamos hablando de la intersección, o sea, solo los que están en este conjunto y en A, o sea, sería esto nomás. Esto sería la intersección. No, no porque A no tiene el universal, A no está en todo el universal. Recuerde que el I tiene que cumplir los dos. El O sí no importaba rellenar todo porque pues no hay lío. Pero en el I sí toca tenerlo todo. ¿Sí? Y el último, que ese sí es el más sencillo. Recuerden que este sería los X que pertenecen a A, X que, X que pertenecen a A, ¿con quién más? Y los X que pertenecen a B y los X que pertenecen a C. ¿Cierto? Que esa sería como la contenencia. No, pero si fuera, eso sería como con la intersección. Sí, porque si lo colocamos así sería puras intersecciones. No, qué pena, esos son los X que pertenecen a A, entonces los X que pertenecen a B, entonces los X que pertenecen a C. ¿Sí? Si X pertenece a A, entonces pertenece a B, y si pertenece a S, también pertenece a C. ¿Sí o no? Ahora sí. Y entonces sería algo como así. Para A, B y C. Entonces, ¿cuáles serían esos? ¿Sí o no? Por lo que veo, sí. Listo, chicos, entonces no siendo más, yo creo que esta clase fue algo productiva.